Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a orar. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Seas tú, Señor, guiándonos con tu Espíritu Santo. Todo lo que podamos aprender, Señor, que nos ayuden a realizar nuestro ministerio, nuestras labores, Señor, en la iglesia con mucha efectividad y también, Señor, que podamos aplicar lo que aprendemos a nuestra vida y ser, Señor, un modelo para toda tu iglesia, para las personas que están detrás de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de tus siervos que están preparándose, Señor, para servirte, Señor, con mucho empeño, con mucha responsabilidad. Y sé, Señor, que tú los has llamado para hacer tu obra y en todo el camino, Señor, lo irás preparando para que sean, Señor, obreros aprobados, dignos delante de ti. Guíanos en esta clase, Señor. A ti te damos honor y gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada nos ha faltado conversar acerca del Evangelio de Lucas, algunos textos por ahí, y pues estaban encargados en cuanto a responder algunos textos de Lucas que quizás nos llaman mucho la atención. Nuestros hermanos González Cruz, Lezameta, Mejía, Melgarejo, dos Melgarejos, Melgarejo David y Melgarejo Iván, ¿ya? Pero antes de ello vamos a ver sus apreciaciones en cuanto a las tareas que han realizado. Mayormente nuestros hermanos Cabello Bravo, García Tamaní, Mejía Mendoza y Pino Rodríguez Aire, ¿ya? Son los 4 hermanos que me han presentado las tareas. Entonces, vamos a ver sus apreciaciones, cómo les ha ido en el resumen de el Evangelio de Lucas. A ver, podemos comenzar. Uno de los 4, o si no, si hay alguno también que está realizando su tarea, ¿no? También puede dar una apreciación lo que está haciendo. Luego entraremos un poco a conversar algunos textos del Evangelio de San Lucas. A ver, hermana Aide, tu apreciación en cuanto a la tarea. ¿Está la hermana Aide? Parece que no está, ¿no? Yo lo tengo, Sí, me falta escribirlo, pastor. no, sino que está fallándome el internet, como está en la tienda, no tengo buena señal, pero aún ello, pastor, le voy a hacer algún comentario respecto a la tarea de Lucas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hermana, lo Ya, estamos gracias, escuchando. pastor. Pastor, bueno, habíamos empezado leyendo y encontrándonos efectivamente, como usted nos explicó, al respecto del trasfondo, primeramente, en el libro de Eduardo Arens, pues encontramos la forma como lo fue escribiendo, ¿no? Que fue totalmente dedicado, o sea, dedicado el libro a Teófilo, ¿no? Escrito en Roma, he encontrado que era también un médico muy estudioso y muy también sabio, ¿no? Y bien educado, Lucas. También hemos encontrado lo que usted explicó con respecto a de que también había escrito parte del libro de los Hechos, ¿no? Más o menos en la mitad. Y algunas narraciones que cuando Lucas había acompañado pues al apóstol Pablo en sus viajes, ¿no? Eso era lo que he encontrado, pastor, y la forma como también en sus narraciones, ¿no? Totalmente literarias sus narraciones, narrativas, su obra literaria, y
y que todo se refería a la vida cuando Jesús estaba aquí en el mundo. Eso era lo que he encontrado, pastor. La forma educada, como lo había escrito. ¿Qué comunidad fueron los destinatarios de esta carta? Cinea, creo, pastor. Algo así. ¿A quién estaba dedicada esta carta? A Teófilo, pastor. A Teófilo en especial, y también había una comunidad, ¿no? Esa comunidad era Cinea. comunidad judía, gentil. Ajá. Judía. ¿Qué comunidad era? Como él mismo, pastor. Muy bien, a ver, otro hermano que pueda dar su apreciación. Sí. A ver, Sí, hermano Mejía. el Evangelio presenta dos paralelos de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesús. Ambas parejas reciben la promesa de un hijo, o sea, de sus padres. Luego del nacimiento componen un cántico, unos poemas, ¿no? Después se da el rol de cada uno de qué se va a encargar, ¿no? A Juan el Bautista tiene la misión de preparar su camino y de Jesucristo de llevar a las ovejas perdidas hacia el reino del Señor, ¿no? También vemos ahí de los orígenes de Jesús, desde Jesús hasta David, de David hasta Abraham y luego de Jesús hasta de Adán, ¿no? Las implicaciones sociales de la llegada de Jesús. Jesús trae liberación a la antigua práctica judía del año del jubileo, o sea, hacen una comparación también, ¿no? de la llegada de Jesús con la antigua práctica que hacían, que recibían en el año del jubileo, donde todo era perdonado, ¿no? Era perdonado las tierras que ya estaban vendidas, eran perdonadas las deudas, y también se dejaban libres a los esclavos que estaban por deudas no pagadas. Eso más o menos me recuerdo, pastor. Muy bien. Lucas fue un testigo ocular, hermano de Jesús. No, no es testigo ocular. No, él más o menos se basó, se recopiló también, inclusive hay la idea de que recibió la fuente de María, por eso en su evangelio aparecen, ¿no? Relatos de la niñez de Jesús, ¿no? Y el nacimiento en el pesebre y todo eso. No era Un testigo ocular. no era discípulo de Jesús. Bueno, es posible que más bien haya sido discípulo de Pablo, porque tal como lo indica en Hechos, y justamente porque se incluye en el nosotros, en el libro de Hechos, entonces él estaba con Pablo, cuando escribe las cartas. Entonces es posible que él haya sido un discípulo de Pablo y haya recibido, y sus fuentes hayan sido en este caso de los apóstoles que estaban cercanos a él, ¿no? Y tal como lo pone al principio, tanto en Lucas como en Hechos, hace una investigación. Entonces eso va a las fuentes originales y, como dijo el hermano, es posible que haya preguntado bien a María o a alguien cercano que haya conocido la vida de Jesús, algún familiar, que también en el caso del hermano de Jesús también estaba dentro de los discípulos, ¿no? Entonces podía haber también tenido información de parte de ellos, ¿no? Así es, ¿no? Era un entrevistador, ¿no? Entrevistó a todos los discípulos cercanos a él, ¿no?
Muy bien. Pastor, una consulta. No sé si me sí. equivoco, pero tengo entendido que, bueno, algunos dicen que Teófilo realmente era una forma de poder, digamos, ocultar el verdadero destinatario, porque Teófilo significa amigo de Dios. Y es posible que haya sido a una persona en particular o a la iglesia que estaba en Roma o simplemente a los cristianos gentiles, ¿no? Especialmente porque es un escrito bastante organizado, bien detallado, y el detalle de la investigación permite en este caso poder resolver varias dudas de forma estructurada, ¿no? Entonces es posible que haya sido dirigido no solamente a los creyentes judíos y gentiles, sino específicamente a cierto tipo de creyentes, especialmente posiblemente griegos, que por su cultura y su formación buscaban un porqué, ¿no? O una razón de ser de las cosas, ¿no? Una investigación un poco más fuerte, más que solamente creer, ¿no? Entonces, para eso está el fundamento y las fuentes. Sí es. Justo la semana pasada habíamos explicado sobre ese asunto, ¿no? A ver, ¿quién estuvo la semana pasada? La mayoría. A ver, hermano Henry, ¿está ahí? Buenas noches, Henry. A ver, explícanos en cuanto a los destinatarios que hemos hablado la semana pasada, en cuanto a Teófilo y también a la comunidad, ¿no? Hemos hablado también sobre ese punto que nuestro hermano Gastelú está haciendo referencia. Bueno, lo que había mencionado pues, el hermano también acerca de que fue escrito a Teófilo, significando, ¿no?, amigo de Dios. Hermano Henry. Estoy viendo mis apuntes, pastor. Ya. A ver, hermano Díaz, ayúdalo. ¿Yo? Sí. Ya. Bueno, sobre Lucas, ¿verdad? Sí, estamos Lucas. hablando de su audiencia original, ¿no? Hemos hablado acerca de Teófilo. Teófilo se refiere, como se dice ahí, a una comunidad. Me parece, no recuerdo, yo lo he leído, lo estoy anotando acá, me parece que es a Filipos que se refería, pero es a una ciudad que había sido, digamos, pagana convertida al cristianismo, ¿no? Era una comunidad que ahora se le llamaba judío-cristiana, ¿no? Lucas... Lucas, se podría decir que lo escribió en Roma, ¿no? Tenía mucho conocimiento del griego, bastante familiaridad con esa cultura, ¿no? Trataba de resumir y de llevar y demostrar que el pueblo de Roma no era el enemigo de los cristianos, sino que tenían buena aceptación, ¿no? Siempre se refería, se le deduce también de que él no era judío por la forma en que se refería a la sinagoga, no decía la sinagoga, sino sus sinagogas, ¿no? Entonces, siempre tuvo una apreciación del evangelio de una manera, no era un gran escritor, pero tenía unas buenas formas de escribir sus costumbres, sus formas, sus vocabularios, ¿no? Siempre mostró a favor el acercamiento de los romanos con el pueblo, ¿no? Se podría decir que fue escrito después de Marcos, ¿no? Ya. Carlos Enrique, Lucas escribió en Roma. ¿Desde dónde escribió Lucas? Sí. Sí, bueno, se dice que lo puede haber hecho en Italia, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Sí, en una parte de Italia, ¿no? Y lo que dijo también No hace un vayan a momento. confundir con Marcos, ¿ya? Marcos sí es en Roma, Italia, posiblemente, pero estamos hablando de Lucas. Lucas es Okay.
Antioquía, Una me ciudad parece. diferente. Turquía. A ver, No, ¿qué según los dice la hermana escritos, Aide? los escritos dice Antioquía. Hay una probabilidad, una ciudad donde fue escrito. A ver, Dice en Roma, pastor. dice en Roma. Sí. Según San Jerónimo, la probabilidad de que haya sido escrito en Roma No, por la mis forma de apuntes, expresarse yo tengo anotado en Alejandría. y estaba bien enterado de las actividades de Pablo, por eso es que conocí ese lugar. Ahí, esa es la conexión. Según Aunque la no, diapositiva de la semana pasada, está que escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. ¿Ya? Probablemente en Grecia. Ahora, hermano Henry, síganos explicando en cuanto a Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? ¿Fue una comunidad llamado Amigos de Dios o era una persona real? Según lo que, ¿Dónde hay más probabilidad? ¿Qué según lo que dicen nos los había dicho, estudiosos? lo más probable es que se trata de una persona real, pues, ¿no? Y así también lo entienden también los estudiosos. Bueno, era también un cristiano ya iniciado y por eso también él necesitaba explicarlo, ¿no? En el vocabulario y con los conceptos propiamente, ¿no? Que los cristianos, ¿no? Empleaban en sus congregaciones. pastor, ahí en el libro hace referencia que hay indicios que apuntan a Efeso. A Éfeso, ¿no? Sí. Pero llegan a una probabilidad, ya que es fuera de Palestina y probablemente en Grecia. Ya, en Grecia. Muy bien, entonces, en cuanto a la audiencia original, ¿no? Hay dos probabilidades. Una que Teófilo puede representar a una comunidad de cristianos, ¿no? Y esta comunidad, ¿no? El evangelista lo estaría llamando amigos de Dios, porque Teófilo significa pues amigo de Dios. Pero los estudiosos dicen que más probable se trata de una persona real, ¿no? Así lo entienden la mayoría de estudiosos. Era un cristiano ya prácticamente tenía madurez espiritual y algunos también dicen que Patrocinador de Lucas. Teófilo como persona real era su patrocinador, ¿no? El que le apoyaba económicamente para que pudiese escribir sus cartas. Muy bien, entonces ya esto está claro. Su comunidad es a los gentiles, ¿ya? Él escribió especialmente a los gentiles. La fecha. Ahora vamos a ver en cuanto a algunos textos que quizás no están tan claros y que nuestros hermanos puedan responder en cuanto a sus estudios, ¿ya? Nuestros hermanos, está González, Lezameta, bueno, nuestro hermano se ha recuperado recién, pero en cuanto a su conocimiento, él podrá decirnos algunas palabras también, ¿no? En cuanto a algunos textos. Mejía y Melgarejo. ¿Están los Melgarejos? No están. Muy bien, hermanos. A ver, algún texto por ahí que les ha llamado la atención o algún texto que compartir quizás desde su punto de vista. Hermano Mejía.
A ver, quizás algún texto en especial que haya estudiado de Lucas que nos pueda compartir. Ah, ya. Yo estaba esperando preguntas. Un ratito, ¿eh? Ya. Ese es para lo que les toca a Lucas, ¿no, pastor? ¿O cualquiera? Cualquiera puede preguntar o también dar su apreciación en cuanto al texto. Hermano Henry, ¿Y pastor? ¿algún texto en especial? ¿O estás esperando que también te pregunten? Claro, estoy esperando que me pregunte, pastor, pero bueno, hay un versículo que... Entonces tu pregunta. Ya, ya. Allá, entonces voy a preguntar sobre esto. En Lucas capítulo 2, 52, que dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿A qué está refiriendo, no? Sabiduría, estatura y gracia. Eso es lo... Muy bien, responda. Ujú. Jesús ¿Me permite, crecía pastor? en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pastor. ¿Sí? ¿Escucha ahí, pastor? Sí, hermano, lo escuchamos. ¿Se escucha ahí? Sí, lo escuchamos. Bien, ya listo. Estatura definitivamente es la parte física, ¿no? En el caso de sabiduría tiene dos connotaciones, tanto la espiritual como el conocimiento intelectual. Tiene que ver que los judíos desde temprana edad estudiaban la Torah y eso también formaba su carácter y su conocimiento y su relación con Dios. Y en la parte práctica, la gracia, que era no solamente para con Dios, sino también para con los hombres, estaba relacionada a su forma de cómo aplicar la Torah y los mandamientos en el principio del amor a Dios y al prójimo, manifiesto en su comportamiento y en sus relaciones con los demás. Entonces vemos que no es un crecimiento integral, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual también. ¿Y por qué escribió Lucas este texto? ¿Cuál fue el propósito de escribir este texto? ¿Qué quería dar a conocer Lucas? En este ¿Cuánto de caso este texto? tiene que ver justamente con que él era verdadero hombre también, porque no es que solamente era Dios y como era Dios lo sabía todo y como era Dios ya estaba todo hecho, sino que él se desarrolló como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y fue también asimilando la información y por tanto es ejemplo también para nosotros, ¿no? Porque si fuera Dios, entonces no necesitaría crecer en sabiduría y en gracia para con los demás. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué dice Carlos Enrique sobre ese punto? Carlos Enrique o William Cabello. Pastor, lo que tenemos también que tener en cuenta que, ¿no? En la antigüedad, en la antigüedad judía, cuando ya un varón cumplía los 12 años, ya adquiría la mayoría de edad, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Y Jesucristo, de muy temprana edad, ¿no? Se estaba preparándose, ¿no? En las sinagogas, ¿no? Discutiendo con los grandes personajes de esa época. Pastor. Hermano Leoncio. Dígame, pastor. ¿Qué opina usted sobre ese texto de Lucas 2:52? ¿Cuál fue el propósito por la cual Lucas escribió ese texto? Bueno, ese versículo era interesante, yo lo estuve leyendo. Dice, ¿no? Que Jesús se sujetó a sus padres, ¿no? Se sujetaba a ellos y guardaba todas las cosas. Entonces, para mí la parte de sabiduría era la enseñanza de sus padres, que en ese momento la enseñanza era en la casa, ¿no? Los padres hacían la enseñanza recitándoles, digamos, ¿no? Las leyes, ¿no? La parte de sabiduría era lo que él aprendía de la ley de Dios, ¿no? La estatura, crecía en estatura, no solamente en lo físico para mí, sino
como el Hijo de Dios, ¿no? Como el Mesías, porque si usted analiza cuando se paró con los maestros de la ley, él tuvo una personalidad predominante, o sea, se desenvolvió tan notablemente que se asombraron a pesar de que tenía 12 años, ¿no? Y en gracia, porque el conocimiento bíblico que él tenía, el Espíritu Santo que estaba reposado en él, hizo que las personas que estaban alrededor mirándolo lo tomaran a bien, toda la sapiencia que él tenía hasta ese momento demostrado y conocimiento de la palabra de Dios, y que lo defendía de una manera notable y pacífica, ¿no? Solamente sabiduría en cuanto al conocimiento de la Torá, de la ley, en cuanto a lo espiritual, o también otra sabiduría él adquiría. Bueno, según ese contexto, estaba hablando de su vida, ¿no? No solamente del templo, sino en las decisiones que él tomaba sobre los acontecimientos diarios de su vida, porque eso está después de que guardaba todas las cosas en su corazón y crecía. O sea, está hablando no solamente del templo, sino posterior al templo en su vida. Es como, por ejemplo, yo sigo estudiando y de repente Dios pone en gracia, pone sabiduría en mí y demuestro que esa sabiduría aflora hacia las demás personas y se asombran de lo que yo voy conociendo e interpreto más que todo la ley de Dios. Es sobre su vida más que todo. Hermano Mejía, ¿quiere decir algo? De la primera parte presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso dice que sigan en estatura. No, o sea, una relación de Jesús con la humanidad, no con nosotros. Eso más o menos puedo. Hermano Henry, gracias, hermano. Hermano Henry. Doctor. A ver, su punto de vista. Bueno, lo que tal como lo habían mencionado, sabiduría tanto en lo que es la palabra, pues, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque como judío, desde pequeño, de niños, también tenían la costumbre de ser enseñados en la sinagoga. Pero aparte de ello, conforme él iba creciendo, también pienso yo que esta parte de la sabiduría era la experiencia de cada día que él vivía, ¿no? Para poder dar ejemplo, para poder tomar como enseñanza, ¿no? Porque según se sabe de que antes de que él enseñase algo, él ya lo vivía, dice, él ya lo estaba practicando. Y justamente es por su vida propia es que pudo alcanzar también gran testimonio, ¿no? Alrededor de los que lo seguían. También lo que es estatura, bueno, también crecía, pues, ¿no? Era grande, alto también, pues, ¿no? Físicamente. Y en gracia para con Dios y los hombres, tanto en una buena relación, una buena comunión para con Dios sobre todo, ¿no? En lo principal, ¿no? Y también esa misma relación también lo practicaba también para con sus amistades, para aquellos que, ¿no? Tenían cerca a él, pues, ¿no? Llámese sus familiares, amigos que tenía. Y sobre todo también para dar testimonio, ¿no? Como hijo de Dios, ¿no? En el cual vino a mostrarse. Muy bien. Carlos Enrique, está levantando la mano. Sí, referente a ese texto, pues, deberíamos, si leemos todo el contexto, empezando con el libro, con el versículo 51, que dice, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba de todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y después sigue el texto que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Acá, pues, otra vez estamos, pues, hablando sobre la persona de Cristo, ¿no? Dios hombre, ¿no? Y acá hay una enseñanza importantísima, ¿no? Que él se sometía, ¿no? Se sujetaba a sus padres, ¿no? Y bueno, y eso es como decían mis hermanos, ¿no? Esto es como Jesús era ejemplo para todos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que someternos, sujetarnos, ¿no? Y sobre todo también acá puedo recalcar, acá Lucas habla, pues, que la madre María, pues, atesoraba todas estas cosas de Jesús en su corazón, ¿no? Acá también se podría decir que
Lucas está aquí confirmando pues que María era una de las claves o quizás de los testimonios acerca de Lucas, quizás cuando entrevistó a María, ¿no? Para también escribir el libro de Lucas, ¿no? Sobre la vida de Jesús cuando era niño, ¿no? Porque acá Lucas dice, ¿no? Y María atesoraba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando hablamos, pues, de que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, pues hablamos, pues, de que Jesús, pues, la persona de Cristo, ¿no? Dios hombre, ¿no? Él, como todos, ¿no? Él crecía en estatura y en gracia, ¿no? Para con Dios, porque prácticamente él como hombre también, buscaba de Dios, ¿no? Se acercaba a Dios. Muy bien. Podemos ver el propósito de Lucas es demostrar, perdón, el crecimiento natural de un ser humano, ¿no? Sí. Y en cuanto a Jesús, pues lo característico era pegado también a la ley de Dios, se estaba llenando el conocimiento de Dios en cuanto a los mandamientos, al Torá, y es por ello que crecía con gracia ante los ojos de Dios. Entonces, está demostrando Lucas que Jesús es un hombre natural, 100% humano. Por lo tanto, pues tenía un crecimiento integral, ¿no? Como un ser humano. Muy bien, ¿algún otro texto bíblico? Pastor, Sí. Lucas es el único que narra, ¿no? La historia de Jesús, ¿no? De los 12 años. Yo creo que los antiguos, porque era para los griegos, ¿no? Para la lectura de los griegos, para que vean, ¿no? Cómo se desarrollaba también Jesús, porque ellos pensaban que el carácter era así, no cambia, y ahí pues Lucas nos da a entender que el carácter sí cambia, ¿no? Por eso es que Lucas exhibe aquí el carácter de Jesús a los 12 años, ¿no? Y ahí podemos ver que Lucas muestra, ¿no? Su inteligencia de Jesús, que era muy respetuoso y que también sabía defender lo que le había mandado su padre, ¿no? Muy bien. Eso es lo que yo puedo apreciar, ¿no? De este versículo, porque Lucas es el único que habla, ¿no? De la niñez de Jesús. Ajá, muy bien. ¿Cuál era el concepto griego, ¿no? Que tenían acerca de un hijo de Dios? ¿Cómo era la religión griega, ¿no? Y podemos ver a través de historias, ¿no? A través de sus mitologías griegas, que a veces Zeus descendía y tenía hijos con las mujeres bonitas, ¿no? ¿Y cómo salían esos hijos? Se les consideraban los semidioses o los grandes héroes de antaño, ¿no? Ajá, Con grandes poderes y que con se grandes distinguían poderes por desde ciertas pequeño, cualidades. ¿verdad? Así es, ¿no? Y que Desde realmente se pequeño. manifestaban los poderes divinos desde pequeños, entonces era una manifestación tanto lo divino como lo natural. Ajá. Y aquí más bien con este texto hace una diferencia, que era un crecimiento natural y que el poder de Dios acompaña a partir básicamente del ministerio, no sale antes, no se manifiesta antes por un tema de propósito, ¿no? Así es, ¿no? Prácticamente ellos tenían otra perspectiva en cuanto a un hijo de un Dios, ¿no? Un semidios. Pero también Jesús era hijo de Dios, pero no tenía nada que ver con esa idea o con esa mentalidad que ellos tenían acerca de los hijos de los dioses, ¿no? En cambio, Jesús, pues, es un hombre natural, ¿no? 100% humano, y como 100% humano, pues él tenía que nacer de una mujer, usar pañales como cualquier otro bebé, hacía sus necesidades, ¿no? Crecía como cualquier niño, no demostrando sus superpoderes como los dioses paganos de los griegos, ¿no? Entonces, también por ahí va la idea o el propósito de Lucas de demostrar quién era ese hijo de Dios, ¿no?
y no era pues un hombre que demostraba su poder desde su niñez, sino que se tenía que relacionar, ¿no? O crecer de una manera humana para poderse identificar con el ser humano común y corriente, ¿no? En cambio, el semidios, pues, griego, desde que nace, demuestra su poder y pues no se parece en nada o no se puede identificar, ¿no? Con la naturaleza del ser humano, ¿no? En cambio, Jesús no era así. Jesús era humano, con todas las características, 100% humano. Es por ello que él tenía que caracterizarse, pues, a la vida natural de todo ser humano, ¿no? Pastor, Sí, lo que también vemos en Lucas, capítulo 2, ¿no? Acabamos de escuchar las apreciaciones de mis compañeros, pero también dice la palabra del Señor en Lucas 40:2, y el niño crecía y se fortalecía, dice, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. así es, ¿no? Era un niño que estaba creciendo naturalmente, se fortalecía del conocimiento del Señor, se llenaba de sabiduría también, no solamente sabiduría espiritual o de la religión judía o en cuanto a Dios, también sabiduría, como nosotros lo podríamos llamar, sabiduría secular, ¿no? También se estaba llenando de sabiduría y vemos pues que Jesús es carpintero, ¿no? Y tenía que aprender también el oficio de su padre como carpintero. Entonces, Jesús crecía de una manera integral en conocimiento de Dios, pero también en conocimiento humano, ¿no? Secular. Ok, muy bien, vamos a ver otro texto bíblico por ahí. Henry. ¿Otro? Sí, a ver. A ver. Pastor, ¿se puede? Sí, hermano. Ya, en Lucas 2 me llamó la atención justamente de que en el verso 25 y 26, cuando, déjeme ver es exactamente, Simeón manifiesta en el verso 25 que el Espíritu Santo estaba con él y que era el que le había hablado, de que él no moriría hasta antes de ver al Cristo, ¿no? Y que él es movido por el Espíritu Santo y es llevado al templo, ¿no? Bueno, yo lo había leído varias veces, pero viendo un poco el contexto de Lucas, en el Antiguo Testamento los judíos solamente creían en Jehová. No había el concepto del Espíritu de Dios, o no sé si me equivoco con eso, el concepto del Espíritu de Dios o de Trinidad, ¿no? Eso más lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, me llama la atención que en este caso Lucas ya introduzca aquí el concepto del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios como parte actuante y que habla a través, en este caso, de Simeón, cuando recién aparece Jesús para ser consagrado. Sí, todos sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento no se da quizás una teología desarrollada sobre el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, pero sí en el Antiguo Testamento también se ve las obras del Espíritu Santo, ¿no? Pero de una manera totalmente diferente al Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y tomaba al hombre para cumplir su propósito, sin importar que este hombre quizás era totalmente renovado por Dios, sin importar eso, ¿no? Venía el Espíritu Santo, tomaba a ese hombre, cumplía su propósito y regresaba al cielo. Pero ahora, desde que vino Jesús, Él ascendió al cielo y prometió, ¿no?, que el Espíritu Santo estaría con nosotros siempre, como nuestro consolador. Entonces, en el Nuevo Testamento, la tarea del Espíritu Santo ya es permanente. Incluso el cristiano es sellado por el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones.
hemos hablado también en cuanto a ese punto que Lucas usa bastante, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, bastante en la mayoría de su evangelio se expresa la obra del Espíritu Santo, ¿no? En diferencia, pues, de otros evangelios, de Mateo, de Marcos y de Juan, ¿no? Pero Lucas habla bastante acerca del Espíritu Santo. Pastor, Muy bien, Leoncio está levantando la mano. Pastor, también se dice que Lucas es el único autor que presenta la narrativa o el trama con designios o signos divinos, ¿no? Él habla desde el inicio como la aparición del ángel a Zacarías, habla de las voces, de los sueños, ¿no? Un poco más profundo que los demás evangelios, ¿no? A pesar de que se podría decir es el tercer evangelio, pero lo presenta su narrativa de una forma más divina. Bueno, eso es lo que yo entendí, ¿no? Los personajes, los sueños, ¿no? Así es, ¿no? Y como dije anteriormente, vemos en Lucas, pues, hablar bastante del Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo hace a este evangelio como algo profundo, algo íntimo, ¿no? Respaldado o viendo las evidencias del obrar del Espíritu Santo desde la profundidad del ser humano, ¿no? El Espíritu Santo obrando en la vida de ellos. Pastor, Sí. nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es permanente, ¿no? Pero hoy en día en nuestros tiempos, ¿no? Hay música, ¿no? Canciones donde se hace mención, ¿no? Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿no? Ven Espíritu Santo, ¿no? O lléname. Entonces como que no lo veo un poco bíblico eso, ¿no? Solo que en la Escritura nos dice, ¿no? Si no hay, el Espíritu Santo no está orando es porque está apagado o porque está contristado, pero no que se haya apartado, ¿no? De nosotros. Muy bien, vamos a desarrollar este tema solamente unos minutos, ¿ya? Ya cuando llegan al curso del Espíritu Santo de neumatología, ahí van a hablar con más profundidad en cuanto al Espíritu Santo. Pero como base es que todo cristiano tenemos el Espíritu Santo, somos sellados desde el momento que hemos escuchado la palabra del Señor, hemos creído en ella, somos llenados del Espíritu Santo, algunos lo llamarían, ¿no? Somos bautizados del Espíritu Santo, pero es responsabilidad, menester de todo cristiano estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo lo demostramos? Una vida controlada por el Espíritu Santo y la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Particularmente yo, como pastor, puedo ver la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo manifestando los frutos del Espíritu Santo, no otras cosas más, ¿no? Persona que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, que habla Gálatas, puedo decir que esa persona es llena del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo. Pero lo que es cierto es que todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, Él nunca se va, ¿no? Lo dice Gálatas, es la garantía de nuestra salvación en el Señor. Entonces, si creemos que el Espíritu Santo sale de nuestra vida, ¿no? Estamos pensando también que la salvación se pierde, lo cual es antibíblico, ¿no? Quizás los cantantes que cantan esa canción también hay que analizar pues su contexto, con qué pensamiento lo cantan, ¿no? Y también sus raíces cristianas, pues, ¿no? Pastor. Sí. Claro, el Espíritu Santo no se va, pero sí lo podemos entristecer, señor. Claro. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo.
Exacto. ¿De qué manera contristamos al Espíritu Santo? Contristamos con nuestros pecados que cometemos. Cada ofensa que cometemos a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de su poder, Él obra en nosotros para arrepentirnos de ese pecado. Nos lleva al arrepentimiento hacia Dios. ¿Ya? Pastor, quizás el tema es que algunas de las canciones se basan en los salmos y no se ha hecho, digamos, como una actualización, ¿no? En el Antiguo Testamento, algunas personas tenían el Espíritu Santo y normalmente el Espíritu Santo venía y se iba. Entonces, Así es. bajo ese concepto, el Espíritu se apartaba porque no estaba en ellos, sino que estaba con ellos, es decir, los acompañaba, ¿no? Pero, obviamente, el caso de Saúl, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, cuando profetizó, el Espíritu Santo estuvo con él, pero después se apartaba de él. Pero en el Nuevo Testamento, ya con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahí ya no es que se aparta, sino que ya está con nosotros. Entonces, algunos que componen las alabanzas toman en cuenta los textos del Antiguo Testamento y el contexto es diferente, ¿no? Entonces, a veces no hay una claridad en eso, pero quizás el concepto básicamente es que en cierta forma uno siente como que Dios estuviera lejos, pero realmente quien se ha alejado es uno mismo. Y es como que me hace recordar lo que una pastora había dicho, de que no porque nosotros no sintamos a Dios con nuestros sentidos significa que Dios no esté. Significa solamente que no lo podemos percibir, pero Dios está, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros no percibimos a Dios, sentimos como que si Él estuviera alejado y Él siempre está en nosotros, ¿no? Entonces, el tema es simplemente aprender a confiar en Dios, no por los sentidos, sino por la confianza en sus promesas. Ese es un tema de proceso y madurez. Exacto, ¿no? No es por vistas, es por fe. Hay que creer que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Señor es fiel a su palabra, que nunca se apartará de nosotros, ¿no? Muy bien. A ver, culminamos ahí en cuanto al tema de Lucas y vamos a avanzar a nuestro cuarto evangelio, un evangelio totalmente diferente, ¿ya? Y voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces vamos al evangelio de San Juan. A ver, voy a minimizar aquí. Ya. El evangelio según San Juan, vamos a estudiar, como siempre, como los demás evangelios, en sus 3 puntos. Vamos a ver su trasfondo, su estructura y contenido, y al finalizar estaremos viendo los temas principales. Entonces vamos a ver el contexto, el trasfondo del evangelio de según San Juan. Primeramente vamos a ver en cuanto al autor. A través de la historia de la iglesia, los cristianos constantemente han atribuido este evangelio a Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo de Jesús, hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Entonces, esto era una tradición en la iglesia cristiana, ¿no?, de atribuir al autor de este evangelio a este Juan, discípulo de Jesús. Juan fue uno de los compañeros más íntimos de Jesús, ¿no?, un pilar de la fe en los inicios de la comunidad cristiana. Sus escritos en el Nuevo Testamento incluyen no solamente el cuarto evangelio, sino también las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, ¿ya? Y también el libro de Apocalipsis.
Entonces, el escritor de este evangelio no solamente escribió pues el evangelio de Juan, sino también primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar su autoría de Juan en dos etapas. La primera etapa desde el punto de vista tradicional. Podemos afirmar que lo más probable es que Juan escribió el cuarto evangelio debido a tres tipos de evidencia temprana. Una de esas evidencias tempranas son los manuscritos antiguos del evangelio de Juan. Muchos manuscritos antiguos del cuarto evangelio mencionan el nombre del autor como Juan. Ya estaba bien estipulado el nombre de este autor. Por ejemplo, en el papiro 66 y en el papiro 75. Ambos manuscritos estaba definido, mencionado, ¿ya?, el autor de este evangelio, atribuirlo a Juan. Ambos papiros con fecha alrededor del 200 antes de Cristo. Y en estos papiros le llamaban el Evangelium Cata Joanne. El Evangelium Cata Joanne, que significa el Evangelio según San Juan. También está el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Ambos a mitad del siglo IV después de Cristo. Ahí lo llaman simplemente Cata Joanne, que significa según Juan, ¿no?, en estos códices. El nombre de Juan era muy común en los tiempos de Jesús. Pero también está claro por los otros escritos de la iglesia primitiva que esta atribución hace referencia al Juan más importante de las escrituras, ¿no?, o sea, al apóstol Juan. Eso es según la evidencia de los manuscritos. La otra evidencia es la evidencia interna del evangelio mismo. El escritor del evangelio describió debates entre Jesús y los líderes judíos sobre puntos particulares de la ley judía, mostrando que el autor tenía un fuerte entendimiento de la ley judía, así como Juan el apóstol lo hubiera tenido como judío palestino. Existe también fuerte evidencia de que el autor de este evangelio era un judío palestino. El carácter palestino del evangelio se ve en las descripciones del ministerio de Jesús. A ver, vamos a ver San Juan 7:15. ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Lo puede dar lectura? Lo leo. Maravillaron. 7:15, ¿no, pastor? Así es. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin saber estudiado? A ver, pastor. Muy bien. Entonces aquí podemos ver el carácter palestino del evangelio, ¿ya?, como describe en San Juan 7:15, ¿no? Y se maravillaban, dice, los judíos, diciendo, ¿cómo sabe de letras? Sin haber estudiado. El autor del cuarto evangelio también mencionó temas religiosos y usó vocabulario que era similar a otros escritos del primer siglo del judaísmo palestino, ¿no?, con los
que tiene mucha similitud con los rollos del mar Muerto, con los escritos de Qumran. ¿Ya? Tanto así que son las similitudes hijos de Dios que encontramos en el 12:36, también se encuentra en los escritos similares a los rollos del mar Muerto. Hijos de luz. Vamos a ver lo que dice 12:36. Juan 12. 12:36. Leo. Sí, de lectura, hermano. Amén. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Muy bien. Habló Jesús y se fue y se ocultó en ellos. Muy bien. Esta palabra, hijos de luz, también se encuentra en los rollos del mar Muerto. Por lo tanto, los estudiosos dicen que hay mucha similitud. También hay otra frase, la luz de la vida, 8:12. A ver, 8:12, ¿alguien lo encontró? Amén. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que en mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Muy bien. Como dije anteriormente, tanto hijos de luz como la luz del mundo también se encuentran en los escritos del rollo del mar Muerto. Es por eso que son vocabularios muy similares que están entre los rollos del mar Muerto y el Evangelio de Juan. Juan es un testigo ocular de la vida de Jesús. Vamos a ver estos textos bíblicos. 19:35. El que lo encuentra, da lectura rápidamente, ¿ya? 19:35. 9:35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 19:35. Perdón, escuché. Sí, tiene razón. A ver, 19:35, mujer. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Muy bien. Ahí está, ¿no? Demostrando que Juan es un testigo ocular. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdad. Entonces, lo que vio Juan está dando a conocer. Y lo que da a conocer Juan es verdad porque él lo vio a Jesús. 21:20 al 24. ¿Alguien lo encontró de lectura? Amén. Muy bien. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena que había recostado al lado de él. Y se le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, y a ti sígueme tú. Este dicho se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. A 24. Este es el discípulo que queda testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que tu testimonio es verdadero. Muy bien. Nuevamente el 24 está diciendo, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdad. 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. Muy bien. 19, 26, 27. Cuando vino Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Muy bien. Podemos ver en este contexto que Jesús está encargando a su madre, a su discípulo amado, ¿no? 20 del 2 al 8. Entonces ocurrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y 21:7. Y 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Muy bien. Entonces estos textos bíblicos dan evidencia de que Juan es un testigo ocular de la vida de Jesús, ¿no? Siempre estuvo con Jesús. La otra evidencia interna es acerca de los escritos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Entre los testigos más antiguos de Juan como escritor está el prólogo antimarcionista a Juan y el canon de Muratorio, ambos provenientes de la segunda mitad de los siglos II. Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, que vivieron aproximadamente durante la misma época, concuerdan en Juan el apóstol como escritor del Evangelio. El testimonio de Ireneo tiene una importancia crucial. Entre él y el discípulo amado hubo solo una generación de cristianos. De entre los hombres de aquel periodo, Policarpo de Esmirna en el oriente y Potino de León en el occidente, ambos discípulos de Juan, fueron líderes de la iglesia, e Ireneo tuvo un contacto estrecho con ambos. En su epístola a Florino, él recuerda los días de su juventud en que acostumbraba a sentarse en la casa de Policarpo y escucharle hablar de su relación con Juan y con otros que habían visto al Señor. Entonces aquí podemos ver el testimonio de Ireneo. En consecuencia, cuando Ireneo declara en forma categórica que después de la publicación de otros evangelios, también Juan escribió el suyo, mientras ignoraba o mientras moraba en Éfeso. ¿Ya? ¿Ya listo? Vamos a ver ahora la historia personal de el autor del Evangelio de Juan. Sí, sí.
Correcto, está bien, la 2. Juan es mencionado en el Evangelio con su hermano Jacobo, ambos hijos de Zebedeo. Juan es mencionado en segundo lugar, implicando que él era el más joven de los dos, según Marcos 1, del 14 al 21, ¿ya? El negocio familiar de la pesca estaba cerca de Capernaum, en el mar de Galilea. El negocio era muy próspero. Y después de la muerte de Jesús, el negocio seguía siendo próspero, como para regresar a ello. Vamos a ver el relato de Juan 21, del 1 al 14. Ya vemos que en este relato dice que después de esto, que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada, ¿no? Entonces aquí podemos ver que después de la resurrección del Señor, ellos volvieron al negocio de sus padres, ¿no? Que era el negocio de la pesca. Una comparación de Marcos 15:40. A ver, busquemos Marcos 15:40. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Ahora vamos a comparar Mateo 27:56. ¿Te acuerdas que dije que uno era más fácil de aprender? ¿Cuál fue que yo dije que era más fácil? Amén. 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Según esta comparación de Marcos y Mateo, indica que la mamá de ellos se llamaba Salomé y que ella también siguió a Jesús por lo menos por algún tiempo. En algún momento, ella pidió a Jesús que le diera a sus hijos un trato preferencial en su reino. Mateo 20:21. Vamos a ver la petición de Salomé. A ver, Mateo 20:21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy bien, está hablando de Jacobo y de Juan. ¿Ya? Entonces, la madre de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, era Salomé. Según Marcos 15:40, Mateo 27:56 y Mateo 20:21. En comparación de Juan 19:25. A ver, busquemos Juan 19:25. La K es una constante. Entonces lo único que... Juan 19:25. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mateo 27:56. Por ejemplo, tú siempre vas a poner al frente del 30, ¿cuál es el cateto? Ahí que estoy señalando. ¿Cómo se tapa cuando... Mateo 27:56. 30 grados, ¿qué medida tiene ese cateto? Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Ya. Aquí se puede indicar que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Esto haría a Juan el primo de Jesús. ¿Ya?
Entonces, en estas comparaciones podemos precisar que Juan era el primo de Jesús. Jesús le pide a Juan, que es su primo, que se hiciera cargo de su madre. 19, 25 y 27. A ver, 19, 25, 27. ¿Alguien lo tiene? Juan 19, ¿no, pastor? Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a los discípulos a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Entonces aquí Jesús le pide a Juan, que es su primo, que se hiciera cargo de su madre. En Marcos 3:17. Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijo del trueno. Muy bien. Jacobo y Juan, en Marcos 3:17, fueron llamados hijos de trueno. ¿Por qué eran llamados hijos de trueno? Porque hace referencia a su fuerte temperamento que estos dos personajes tenían. Y su temperamento se ve reflejado en Lucas 9, 54 y 56. Busquemos Lucas 9, 54 al 56. Dice así, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muy bien, entonces en este relato de Lucas, vemos que estos dos personajes le dicen a Jesús, ¿no? Para que descienda fuego del cielo y los consuma. Eran unas personas que tenían un carácter muy fuerte, un temperamento fuerte, ¿no? Pero más adelante vemos lo que Dios hace en la vida de Juan. Prácticamente lo transforma y se le conoce como el escritor del amor. Dios es amor, ¿no? Y que los hijos de Dios deben de vivir en amor. Prácticamente el poder de Dios transformó la vida de Juan, ¿no? Un personaje con un temperamento muy fuerte. Eso es lo que Dios hace en la vida de todo ser humano. Cambia su carácter, moldea el temperamento de todo ser humano. Y lo podemos ver evidente en la vida del apóstol Juan. El amor de Jesús cambió el carácter de Juan. Y escribe en sus cartas el amor de Dios, el amor entre los hijos de Dios, ¿no? Como anteriormente dije. Jesús cambió el carácter de estos dos personajes. En la narración de los evangelios, también podemos ver que Juan pertenece al círculo íntimo de los discípulos, junto con Pedro y Jacobo. Y solo ellos estuvieron con Jesús en eventos críticos como la transfiguración y sus oraciones en el Getsemaní en la noche de su arresto. Entonces, Juan era uno de los amigos íntimos de Jesús, junto con Jacobo y Pedro.
En el libro de Hechos, Pedro y Juan son los dos líderes de los discípulos. Y en Gálatas 2:9, Pablo lo llama a Juan uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. A ver, buscamos Gálatas 2:9. Amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, que Pedro y Juan son los líderes de los discípulos, ¿no? Y Pablo llama a Juan uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. En la iglesia primitiva, Ireneo y otras muchas fuentes reportaron el largo ministerio de Juan en Éfeso, después que dejó Jerusalén. Entonces existe una fuerte tradición de que Juan fue eventualmente exiliado a la isla de Patmos. Después fue liberado del exilio y regresó a Éfeso, muriendo bajo el reinado del emperador Trajano cerca del final del primer siglo. Muy bien, entonces, en cuanto a la autoría, tanto en su evidencia personal y en su evidencia de la iglesia primitiva, damos por sentado que el autor del Evangelio de Juan, es Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, primo de Jesús, discípulo amado de Jesús y hijo de Salomé. Ahora vamos a ver las circunstancias u ocasión de composición. Vamos a ver la fecha. La fecha del Evangelio de Juan no está definido con certeza, pero hay una gran probabilidad que fue escrito alrededor de los años 90. ¿Ya? Más o menos los escritores, los estudiosos dan por sentado y dicen que es probable de que Juan fue escrito alrededor de los años 90. Hay otros que dicen que fue en los años 80 o de los años 70 al 90, pero hay más probabilidad que fue en los años 90 después de Cristo. Muy bien. Ubicación. ¿Dónde se escribió este evangelio? Desde Ireneo, el lugar tradicionalmente relacionado con Juan es Éfeso. Era una ciudad donde habitaba una importante comunidad judía, al punto que podía excomulgar a los que confesaban a Jesús como Mesías. Vamos a ver 9:22. No, ese era el de 30, era otro. 9:22, a ver, ¿quién lo encontró? Te lo voy a decir yo, pero tú tienes que memorizar. Juan 9, ¿no, pastor? 9:22, sí. Ok. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué tenían miedo de los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Muy bien. Entonces, el contexto, la ciudad donde habitaba Juan, ¿no?, era un punto muy importante habitada por los judíos, ¿no? Dice que al punto de excomulgar a los que confesaban a Jesús como Mesías y lograba que algunos seguidores de Jesús lo abandonen
y vuelvan a la sinagoga. Entonces, por temor a la expulsión, ¿no?, los judíos cristianos regresaban a las sinagogas, abandonaban su fe en Jesús. No, es como que no me estás entendiendo. El antijudaísmo de Juan se entiende bien en Éfeso por su poderosa e influyente comunidad judía. Todos estos indicadores, además de que cerca de Éfeso había una sinagoga de samaritanos, Juan 4, podemos ver la narración de Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Entonces, todos estos indicadores, y más aún que cerca de Éfeso había una sinagoga de samaritanos, apuntan a Éfeso como lugar de composición de este evangelio. Entonces, la ubicación, el lugar donde Juan escribió su evangelio es en la ciudad de Éfeso, con una importante comunidad judía que llegaban a tal punto de expulsar a algún judío que confesaba que Jesús era el Mesías. Audiencia o destinatarios. Juan se dirige a una comunidad que vive en una ciudad importante de habla griega, en la cual tiene mucho peso el segmento judeo-cristiano, es decir, los judíos conversos al cristianismo, que sufren el hostigamiento de la comunidad judía, así como el influjo de ideas de sabor gnóstico sostenidas dentro de la misma comunidad. ¿Ya? Entonces, vamos a leer a Juan con esta óptica hacia quién ha dirigido este evangelista su evangelio, ¿no? Es una comunidad de habla griega en un segmento judío-cristiano, judíos conversos al cristianismo, y estos judíos que se han convertido al cristianismo sufren el hostigamiento continuo de la comunidad judía, al tal punto de que los expulsaban de sus sinagogas si proclamaban a Jesús como el Hijo de Dios o como el Mesías. Aparte de que es de esa comunidad judía predominante en los destinatarios o en la audiencia de Juan, también se vivía el gnosticismo, sostenidas dentro de la misma comunidad. Habían doctrinas gnósticas que Juan tenía que luchar contra ellas. Es por ello que escribe su carta o su evangelio, ¿ya?, para esta comunidad. El propósito. Hay en este evangelio una afirmación más precisa respecto al propósito que en los otros evangelios. En el evangelio de Juan está precisada el propósito por la cual ha escrito Juan este evangelio. Y vamos a verlo en 20:31. A ver, ¿alguien lo encontró? 20:31. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. ¿Cuál era el propósito por la cual se escribió este evangelio? Ahí está. 20:31, ¿qué dice? Para estas cosas se han escrito, ¿no? ¿Para qué? Para que creáis. ¿Para qué creáis que Jesús es el Cristo? Es el Cristo. El Hijo de Dios. O sea, es el Mesías.
el Mesías prometido a los judíos, el Hijo de Dios, o sea, 100% divino. Y que tengamos bien su nombre, dice, ¿no? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el único medio para todos los judíos es Jesucristo para tener vida eterna. Sin Jesús no hay salvación para los judíos, no hay vida eterna. Entonces, esto es el propósito por la cual Juan está escribiendo a esta comunidad judío-cristiana. Estas cosas han sido escritas a fin de llevar la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Juan tiene la suprema preocupación de que el gran rechazo cometido por los conciudadanos en su patria no sea repetida por aquellas ovejas del rebaño de Dios, entre las cuales él ahora ha encontrado refugio, ¿no? Los judíos prácticamente rechazaron a Jesús. Entonces Juan está interesado en que la nueva comunidad donde él ha encontrado refugio no cometa el mismo error que los judíos, ¿ya?, de Jerusalén, sino que puedan creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, eso es uno de los propósitos por la cual el escritor del Evangelio de Juan está escribiendo su Evangelio. Un propósito subsidiario es el de dejar claro la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. También, 1:35. A ver, ¿qué dice 1:35? Juan, capítulo 1, 35. No. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan. 1:35 hacia adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaban por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: a Rabí, que tradució es maestro. Muy bien. Hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, aquí el propósito de Juan también es declarar la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. He ahí, dice Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos. ¿Qué hicieron inmediatamente? Siguieron a Jesús. Ya, entonces aquí está demostrando la superioridad de Jesús ante Juan el Bautista. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos. Tenemos un descanso de 15 minutos y estamos regresando a las 8:55. Y hermanos, hasta aquí nos quedamos, ¿ya?